Quizá hayas oído hablar sobre el hinduismo, o hayas visto algunas de sus representaciones, sin conocer realmente las historias que existen detrás. A simple vista, puede parecer un universo difícil de comprender, lleno de relatos, personajes y conceptos confusos y misteriosos. En este video, exploraremos algunos de sus temas más interesantes, comenzando por los más conocidos y descendiendo, poco a poco, hacia lo menos conocido. Ganesha es una de las deidades más veneradas y reconocibles. Se le conoce como el dios de la sabiduría, la inteligencia y el removedor de obstáculos, motivo por el cual millones de personas lo invocan antes de comenzar un nuevo proyecto o una ceremonia importante. Además, es considerado el patrono de las artes, las ciencias y el conocimiento, por lo cual también suele aparecer al inicio de numerosos textos y rituales. Ahora, es descrito con cabeza de elefante, un gran vientre y 4 brazos. En muchas representaciones también sostiene distintos objetos rituales, aunque estos pueden variar dependiendo de la tradición. Otra parte interesante es que se dice que uno de sus rasgos más característicos es su colmillo roto, un tema que exploraremos más adelante. Pero aquí viene la parte más interesante. Se dice que Ganesha no nació con cabeza de elefante. De hecho, los textos nos hablan de cómo Parvati lo creó utilizando la pasta de cúrcuma con la que cubría su cuerpo. Luego de esto, mediante su poder divino, le dio vida y le pidió custodiar la entrada de su hogar mientras ella se bañaba. Poco después, Shiva regresó e intentó entrar, pero Ganesha, que desconocía su identidad, le bloqueó el paso obedeciendo las órdenes de su madre. Seguido de esto, ambos se enfrentaron y tras un intenso combate, Shiva terminó decapitándolo. Al enterarse de lo sucedido, Parvati montó en cólera y amenazó con destruir toda la creación. Así que al ver esto, los devas le suplicaron a Shiva que encontrara una solución. Luego de esto, ordenó traer la cabeza del primer ser vivo encontrado mirando hacia el norte. El resultado fue la de un elefante. Shiva la colocó sobre el cuerpo de Ganesha, le devolvió la vida y, además, lo nombró líder de los Ganas, motivo por el que también recibe el nombre de Ganapati, que significa Señor de los Ganas. Ahora, seguramente alguna vez has escuchado el sonido Om. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué es considerado uno de los símbolos más sagrados? Bien, se dice que Om representa el sonido primordial del universo, aquel del que surge toda la existencia. Ahora, es descrito como una sílaba sagrada presente en los Vedas y especialmente en las Upanishads. De hecho, aparece al inicio de numerosas oraciones, himnos y mantras, ya que tradicionalmente se considera una forma de preparar la mente antes de la recitación. Pero aquí viene la parte curiosa. En realidad, Om no es un único sonido, sino la unión de 3, A, U y M. En muchos casos, estas 3 sílabas se relacionan con distintos conceptos. Por ejemplo, pueden representar la creación, la preservación y la destrucción, los estados de vigilia, sueño y sueño profundo, o incluso a Brahma, Vishnu y Shiva, dependiendo de la tradición. Y no solo eso, porque después de pronunciar la última sílaba aparece un breve silencio. Lo curioso aquí es que, para muchas escuelas filosóficas, ese silencio también tiene un significado. Se dice que representa el estado que trasciende toda experiencia, una realidad que va más allá de las palabras y del pensamiento. Es por eso que millones de personas lo utilizan durante la meditación y la recitación de mantras. En esencia, más que una palabra, Om representa la totalidad de la existencia condensada en una sola sílaba. Cada vez que el Dharma se ve amenazado, hay un dios que siempre termina interviniendo. Vishnu es el dios de la preservación, además, forma parte de la Trimurti junto a Brahma y Shiva. En esencia, este concepto reúne a las 3 principales deidades vinculadas con la creación, la preservación y la transformación del universo. Ahora, Vishnu es descrito con un tono de piel azul y 4 brazos. De hecho, en muchas representaciones se lo ve sosteniendo el Sudarsana Chakra, una Sankha, la Masa Kaumodaki y un loto. Además, se lo suele representar descansando sobre la serpiente Ananta, mientras reposa sobre el océano cósmico junto a su consorte, Lakshmi. Lo curioso es que, a diferencia de otras deidades, Vishnu rara vez interviene directamente. En muchos casos, cuando el equilibrio del universo corre peligro, desciende al mundo mediante un avatar. Un poco de contexto. Podríamos ver a los avatares como encarnaciones o manifestaciones de un dios en el mundo terrenal. Es como si una parte de él descendiera, aunque eso no significa que abandone su condición divina, simplemente comparte una parte de su conciencia para restaurar el Dharma. Ya iremos conociendo a algunos de ellos a lo largo del video, y es por ello que muchos de los relatos más famosos del hinduismo tienen precisamente a uno de estos avatares como protagonista. Ya que prácticamente todo lo que conocemos sobre las antiguas tradiciones de la India tiene su origen en un mismo lugar. Y esto nos lleva al siguiente tema. Los Vedas.
considerados los textos más antiguos y sagrados de toda la tradición védica, además de servir como base para gran parte de las creencias y filosofías que surgirían siglos después. Ahora, se dice que la palabra Veda significa conocimiento o sabiduría. Es decir, no se trata de un único libro, sino de una colección de textos transmitidos de forma oral durante siglos antes de ser puestos por escrito. Bien, tradicionalmente se dividen en 4. El Rig Veda, que reúne himnos dedicados a distintas deidades; el Samaveda, compuesto principalmente por cantos utilizados durante los rituales; el Yajurveda, que se refiere a las fórmulas y procedimientos para realizar los sacrificios; y finalmente, el Atharvaveda, donde también encontramos himnos, oraciones, rituales y conocimientos relacionados con la vida cotidiana. Pero aquí viene la parte curiosa. Los Vedas no solo hablan de dioses o ceremonias. En muchos casos, nos hablan sobre el origen del universo, el orden cósmico, la naturaleza de la existencia y algunos de los conceptos filosóficos más importantes que veremos a lo largo de este video. De hecho, cada Veda está compuesto por diferentes secciones. Por ejemplo, los Samhitas reúnen los himnos, los Brahmanas explican los rituales, los Aranyakas desarrollan enseñanzas destinadas a quienes llevaban una vida de retiro. Y las Upanishads profundizan en cuestiones filosóficas como Brahman, Atman y la liberación espiritual. Y aquí tenemos una pista curiosa. Muchas de las historias que hoy asociamos con dioses como Shiva, Vishnu o Ganesha no aparecen desarrolladas en los Vedas, sino que serían ampliadas siglos más tarde en textos como los Puranas, el Mahabharata o el Ramayana. Ahora, Hanuman incendia Lanka. En el Ramayana se nos narra cómo, tras llegar al mar y ver la isla de Lanka a la distancia, es así como, para cruzar, acuerdan la construcción de un puente que los llevase hasta ahí. Solo que esto tardaría. Así que Rama encargó a Hanuman cruzar a Lanka y buscar a Sita. Hanuman no se negó y, en un solo salto, cruzó 100 yojanas, una antigua unidad de medida utilizada en la India que equivale a cientos de kilómetros, así, llegando a la ciudad. Ahora saltaría por los edificios en busca de Sita. Esto le tomaría un tiempo hasta que por fin la encontraría en un jardín. Seguido de esto, se acercó a ella, pero Sita, temiendo que sea una trampa, se rehusaba a hablar con él. Es aquí cuando Hanuman le entrega un anillo de Rama como prueba de lealtad hacia él. Luego habla con Sita, preparándola para su rescate. Poco después, comienza a causar desastres para que lo capturen, lo que terminó por atraer a los guardias, y ahí encontraría a Indrajit, el hijo de Ravana. De hecho, hay textos en los que se menciona el uso de astras como el Brahmastra, solo que este falla. Poco después, Hanuman sería capturado. Luego es llevado ante Ravana, quien quería ejecutarlo, pero sus consejeros se opondrían debido a que esto iba en contra del Dharma. Así que, Ravana optó mejor por incendiarlo. Lo llevó al medio de la plaza, ató su cuerpo y su cola, y le prendió fuego. Un dato curioso sobre Hanuman es que él tiene la capacidad de crecer a voluntad, así que, tras encenderle la cola, este la alargaría, desatando un incendio. Luego de esto, se libera de las cadenas, salta sobre los edificios y, poco después, saldría volando. Viendo a lo lejos, vería el puente ya en construcción. Shiva es una de las deidades más importantes del hinduismo, forma parte de la Trimurti, junto a Brahma y Vishnu. Ahora, aunque muchas personas lo conocen como el dios de la destrucción, esa descripción suele quedarse corta. En realidad, Shiva representa tanto la destrucción como la transformación, pues dentro de la tradición hindú destruir también significa dar paso a un nuevo comienzo. Es descrito como una seta que pasa largos periodos meditando en el monte Kailas, cubierto de ceniza, con el cabello recogido en largas jata, una serpiente alrededor del cuello y portando su característico trísula. Además, una de sus representaciones más conocidas es la de su tercer ojo, del cual se dice que es capaz de liberar un inmenso poder. También es esposo de Parvati y padre de Ganesha y Kartikeya, formando una de las familias divinas más conocidas dentro del hinduismo. Ahora, Shiva recibe numerosos nombres, cada uno relacionado con un acontecimiento específico narrado en los textos sagrados. Por ejemplo, Nelkanta, Tripuntaka o Nataraja. Este último significa el rey de la danza y representa a Shiva realizando la danza cósmica, simbolizando el ciclo continuo de la creación, la preservación y la destrucción del universo. Lo curioso es que, pese a ser una de las principales deidades del hinduismo, Shiva es una figura llena de contrastes. Puede pasar largos periodos en completa meditación y, al mismo tiempo, intervenir cuando el Dharma y el equilibrio del universo se ven amenazados. Todos hemos escuchado alguna vez que el propósito de la vida es alcanzar la felicidad. Pero, ¿qué pasaría si existiera toda una filosofía dedicada a explicar cómo debería vivirse una vida completa? Bien, esa es precisamente la idea detrás de los 4 Purusarthas. Se les conoce como los 4 objetivos fundamentales de la vida humana. Es decir, representan aquello que, según la tradición, una persona debería buscar para llevar una vida plena y equilibrada. Ahora, el primero de ellos es el Dharma,
un concepto del que ya hemos hablado. Como vimos, se refiere al deber, la rectitud y al orden que mantiene el equilibrio del universo. En otras palabras, invita a actuar de forma correcta de acuerdo con las responsabilidades y la etapa de la vida de cada persona. Luego viene el artha, que se refiere a la búsqueda de la prosperidad, la estabilidad y los recursos necesarios para vivir. Pero aquí viene la parte curiosa. Acumular riqueza no se considera algo negativo, el problema aparece cuando ésta se obtiene ignorando el dharma. También encontramos el kama, un concepto que muchas veces se malinterpreta. En realidad, no habla únicamente del deseo o del placer físico. Se refiere a disfrutar de la vida en un sentido mucho más amplio, el amor, el arte, la belleza, la música y todas aquellas experiencias capaces de generar bienestar, siempre dentro de los límites del dharma. Y finalmente llegamos al moksha, considerado por muchos el objetivo más elevado de todos. Se trata de la liberación del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, conocido como samsara. Es decir, alcanzar un estado en el que el alma deja de renacer y logra la liberación definitiva. Lo curioso aquí es que estos 4 objetivos no buscan competir entre sí. De hecho, la idea no consiste en perseguir uno y abandonar los demás, sino en encontrar un equilibrio entre todos ellos. Así que, en otras palabras, una vida plena no depende únicamente de la riqueza, el placer o el deber, sino de saber armonizar cada uno en el momento adecuado. El Samudra Manthan es uno de los relatos más famosos. Aunque el Mahabharata lo menciona, son los Puranas, especialmente el Bhagavata Purana, los que nos ofrecen la versión más completa. En él se narra cómo los devas comienzan a perder su poder y su condición divina debido a una maldición. Un poco de contexto. Indra había acudido a hablar con el sabio Durvasa. Luego de esto, Durvasa, en un acto de gratitud, le regaló una guirnalda. Sin embargo, Indra no le tomaría mucho interés. Tomó la guirnalda y la colocó sobre la trompa de su elefante. Solo que esto enojó a Durvasa, así que maldijo a Indra. Puesto que, envanecido por la incomparable prosperidad de los 3 mundos, me has despreciado, por ello la prosperidad de los 3 mundos sea destruida, de esto no hay ninguna duda. Indra no tomaría esto tan en serio, así que simplemente se marchó. Tiempo después, los devas comenzarían a perder batallas y territorios. Indra, temiendo por la estabilidad del Dharma, acudió junto a un grupo de devas para hablar con Vishnu. Seguido de esto, Vishnu les explica cómo obtener el Amrita y les aconseja unir fuerzas con los asuras para conseguirlo. Siguiendo el consejo de Vishnu, los devas acuerdan con los asuras trabajar juntos y compartir el Amrita, propuesta que estos aceptan. Más adelante, los devas y los asuras acuden al océano. El plan consistía en utilizar la montaña Mandara como eje y a la serpiente Vasuki como cuerda. Ahora, Vishnu tomaría la forma de Kurma para sostener la montaña durante el batido. Es así como devas y asuras unieron fuerzas. Conforme el océano era batido comenzaron a emerger numerosos tesoros y seres divinos, uno de ellos fue el Hala Hala, un veneno tan poderoso que amenazó con destruir toda la creación y del cual hablaremos más adelante. Finalmente, emergió el Amrita. Luego de esto, un grupo de asuras lo tomó para llevárselo, Vishnu se dio cuenta de esto, así que, transformándose en Mohini, fue a recuperarlo. Un dato curioso es que algunos autores modernos interpretan a Mohini como una de las primeras representaciones de diversidad de género en la literatura religiosa. Sin embargo, esta es una interpretación moderna y sigue siendo objeto de debate. Sigamos. Mohini engaña a los asuras, recupera el Amrita y se lo entrega a los devas, tal como estaba previsto desde el principio. Brahma es el dios creador dentro de la Trimurti, además es quien da forma al universo. Es descrito como este ser de 4 brazos y 4 cabezas, sentado sobre un loto gigante. Lo curioso es que estas cabezas suelen simbolizar los Vedas y en algunas tradiciones, también las 4 direcciones o distintos aspectos del conocimiento. También, se dice que él es responsable de crear a los Aptarisi y a los Prajapatis, quienes están encargados de continuar su trabajo como creadores y en el caso de los Rishis, realizar los yajnas. Es por ello que solemos ver a Brahma portando ciertos objetos rituales, como un rosario, un recipiente con agua, además de un Veda y por último, dependiendo de la representación, una flor de loto o una cuchara en su lugar. Ahora, su origen es algo confuso en realidad, pues en diferentes textos se narra cómo nace de una flor de loto que emergió del ombligo de Vishnu. Otro relato afirma que Brahma emergió del Hiranyagarbha, conocido como el huevo dorado y, según la tradición, considerado el origen del universo. Y un detalle interesante es que Brahma es poco venerado. Esto se debe a una maldición de su consorte, Savitri, en el Padma Purana. Pues verán, Brahma le había propuesto realizar un yajna, pero ella tuvo unos problemas que le impidieron llegar a tiempo. Entonces, Savitri llega al río y ve cómo su esposo está con Gayatri realizando los sacrificios.
Es así como maldice a su esposo, condenándolo a que casi nadie lo adorara en la tierra y a que tendría muy pocos templos dedicados a su culto. Aunque esta no es la única versión de la maldición, pues hay otra que es mucho más interesante y que la veremos en una sección más misteriosa del video. Ekadanta, este es el origen de una de las representaciones más famosas de Ganesha. Ahora, en el Mahabharata se narra cómo Vyasa, tras componer esta gran epopeya, necesitaba a alguien capaz de escribirla sin perder una sola palabra. Así que buscó a Ganesha, acudió ante él y le pidió que fuera su escriba. Pero Ganesha no estaba dispuesto a aceptar sin antes imponer una condición: Vyasa no debía detenerse ni un solo instante mientras dictara la obra. Por su parte, Vyasa también estableció la suya. Ganesha tendría que comprender el significado de cada verso antes de escribirlo. Y así ambos llegaron a un acuerdo. Luego de esto, comenzó la transcripción. Se dice que este fue un proceso largo y extremadamente complejo. Después de un tiempo, la pluma de Ganesha se rompió. Pero aquí viene lo interesante. En ese momento no podía permitirse interrumpir la escritura, así que, en un acto de sacrificio, tomó uno de sus propios colmillos, se lo arrancó y continuó escribiendo. Es por eso que una de las representaciones más conocidas de Ganesha lo muestra con un solo colmillo, motivo por el cual también recibe el nombre de Ekadanta, el de un solo colmillo. De hecho, algunas versiones afirman que Ganesha incluso utilizó su propia sangre como tinta para no detener la escritura. Como dije, es un tema rodeado de distintas tradiciones, pero sin duda esta es una de las historias más fascinantes sobre el origen de su característica más reconocible. Los nagas son estos seres con forma de serpiente de los cuales se habla en los textos sagrados. Se dice que habitan en el mundo subterráneo, especialmente en cuevas, ríos, lagos y pozos. Un detalle curioso es que no se les describe de una sola manera, pues en muchos relatos aparecen como enormes serpientes con múltiples cabezas, mientras que en otros son representados como figuras humanoides con cabeza de serpiente. Como vimos, ya conocemos a algunos de ellos, como Vasuki y Ananta o Sesa, de quienes ya hemos hablado. Pero no todos están del lado del Dharma. De hecho, hay historias como la de Krishna, quien se enfrenta al Naga Kaliya, una serpiente que había envenenado las aguas y ponía en peligro a todos los seres vivos. Pero ese es un tema que exploraremos más adelante. También se les relaciona con la fertilidad, las lluvias y la protección de las aguas. Además, se dice que son guardianes de ríos, lagos, fuentes de agua y tesoros ocultos. Pero aquí viene la parte curiosa. Debido a su apariencia y al hecho de habitar bajo la tierra, algunas teorías modernas los han relacionado con los llamados reptilianos. Es una teoría que se tiene, aunque no forma parte de la tradición hindú. Vamana destierra a Bali. En esta historia, narrada en el Bhagavata Purana, conocemos a Mahabali, un asura muy poderoso y respetado. También se dice que era nieto de Prahlada, un fiel devoto de Vishnu. Bali tenía el cariño y la aceptación de su reino, pues era un rey sabio y justo. Poco a poco comenzaría a conquistar los distintos lokas, extendiendo así su dominio, lo que provocaría la envidia de los devas, en especial la de Indra, quien acude con Vishnu implorando su intervención. En otras palabras, los devas temían aceptar que un asura fuese más respetado y querido por las personas. Vishnu decide intervenir, ya que, como sabemos, es quien tiene que mantener el equilibrio en el universo. Así que toma la forma de un pequeño brahman llamado Vamana. Tiempo después, va donde se encontraba Bali, a orillas de un río, realizando un yajna. Al llegar, Bali lo ve y, honrado por su presencia, le ofrece pedir lo que desee. En ese momento, Vamana pide 3 pasos de tierra y aunque Bali se encontraba confundido, acepta su petición. Es aquí donde todo toma un giro inesperado. Vamana empieza a crecer hasta alcanzar un tamaño cósmico. Entonces da el primer paso, cubriendo toda la tierra. Seguido de esto, da el segundo paso, ocupando así los cielos. En este punto ya no quedaba nada más por pisar, y Bali, sorprendido por tal hazaña, ofrece su propia cabeza como el tercer y último paso, pues, si lo recordamos, Bali era un rey sabio y justo, que cumplía su palabra. Así, Vamana pisa su cabeza y lo destierra a Tlaloka, el inframundo. Para muchos, esta es una historia injusta, pero no acaba ahí. De cierta forma, Vishnu reconoce la humildad y la rectitud de Bali, ofreciéndose como su guardián personal. Además, le concede el privilegio de regresar una vez al año, hecho que se conmemora durante el festival de Onam, y le promete que, en un futuro ciclo cósmico, llegará a ser Indra, el rey de los dioses. Sin duda es una historia muy interesante. El Purusa Sukta es uno de los himnos más conocidos del Rigveda y, al mismo tiempo, uno de los más enigmáticos. De hecho, en él se intenta responder una de las preguntas más antiguas: ¿cómo surgió el universo? Bien, el himno nos habla de Purusa, un ser cósmico gigantesco descrito con 1000 cabezas, 1000 ojos y 1000 pies. Es decir, no se trata de una descripción literal,
sino de una forma de representar que su presencia abarca toda la creación. Ahora, se dice que los dioses realizaron un sacrificio cósmico utilizando al propio Purusa como ofrenda. Pero, lejos de representar un acto de destrucción, este sacrificio dio origen al universo y a todo lo que existe. Seguido de esto, nos explican que de su mente surgió la luna, de sus ojos, el sol, de su aliento, el viento, y de otras partes de su cuerpo nacieron distintos elementos del cosmos. Así que, en otras palabras, el universo entero sería una manifestación del propio Purusa. Pero aquí viene la parte más conocida. También se dice que de su cuerpo surgieron los 4 varnas, las antiguas clases sociales. De su boca nacieron los brahmanes, de sus brazos, los kshatriyas, de sus muslos, los vaisyas, y de sus pies, los sudras. Ahora, este pasaje ha sido interpretado de distintas maneras. En muchos casos, se entiende como una representación simbólica de que cada grupo cumple una función diferente dentro de la sociedad. A diferencia, otros consideran que este himno sirvió como fundamento religioso para justificar el sistema de castas desarrollado siglos después. Motivo por el cual sigue siendo objeto de debate entre historiadores y especialistas. Bien, quizá al ver a esta diosa pienses que se trata de un demonio o de una entidad maligna. Sin embargo, es todo lo contrario. Kali es una diosa asociada a la destrucción del mal y también es considerada un símbolo de maternidad y protección. Uno de los relatos más conocidos es aquel donde combate contra el demonio Raktabija. Ahora, en el Devi Mahatmya, que forma parte del Markandeya Purana, se narra cómo el demonio Raktabija se encontraba alterando el Dharma, matando a los devas y conquistando los lokas. Durga se acercó al lugar y comenzó una batalla en la que el demonio no parecía caer en ningún momento. Tras un largo combate lograría herirlo, pero esto no quedaría ahí, pues cuando una gota de su sangre cayó al suelo, el demonio se multiplicó y seguía haciéndolo. Cada gota de sangre que tocaba la tierra daba origen a una copia de igual fuerza y aspecto. Luego de ver esto, Durga enfureció, y de aquella furia concentrada en su frente, Kali emergió. Al ver esto, Raktabija y sus copias se acercaron a Kali, aunque no esperaban lo que pasaría. Pero lo que ocurrió después cambió completamente el rumbo de la batalla. En un abrir y cerrar de ojos, Kali derrotó a un gran número de copias, evitando que su sangre cayera al suelo, ya que con su larga lengua la bebía antes de que pudiera tocar la tierra. Luego de acabar con el último, Kali aún se encontraba dominada por la furia. Esta era tan intensa que incluso comenzó a atacar a los propios devas. Shiva vio que esto estaba ocurriendo y, para lograr calmarla, se acostó en su camino. Así, cuando Kali pisó el pecho de Shiva, se dio cuenta de que había tocado a su amado y sacó la lengua en señal de vergüenza, convirtiéndose en una de las representaciones más conocidas de Kali. Brahman es uno de los conceptos más complejos y profundos de toda esta tradición. De hecho, los antiguos sabios llegaron a la conclusión de que ni siquiera podía describirse con palabras. Es por eso que se le conoce mediante la expresión neti neti, que significa ni esto, ni aquello. En otras palabras, cualquier intento por definir a Brahman siempre será incompleto. Se dice que no es una persona, tampoco un objeto ni una fuerza en el sentido convencional. Como vimos, cada vez que alguien intenta describirlo, inevitablemente deja algo fuera. Pero aquí viene la parte curiosa. Si Brahman no puede definirse con precisión, entonces, ¿qué es exactamente? Bien, Brahman se refiere a la realidad suprema, el principio eterno del que todo surge y al que todo regresa. Es decir, absolutamente todo forma parte de él, los dioses, los seres vivos, la naturaleza e incluso el propio universo. De hecho, muchos maestros utilizan el ejemplo del océano para explicar esta idea. Por ejemplo, cada ser vivo sería como una ola. A simple vista parecen existir de manera independiente, pero, en esencia, ninguna deja de ser el mismo océano. Así que, en otras palabras, nosotros seríamos como esas olas, diferentes en apariencia, pero parte de una única realidad llamada Brahman. Ahora, si todos formamos parte de esa misma realidad, surge otra pregunta: ¿por qué sentimos que estamos separados unos de otros? Bien, aquí es donde entra el concepto de Maya. Se dice que Maya es la ilusión que nos hace percibir el mundo como una colección de individuos completamente independientes. Es decir, nos hace creer que somos entidades separadas, cuando, en esencia, todos formaríamos parte de un mismo todo. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. En muchos casos, distintas escuelas filosóficas interpretan esta relación de maneras diferentes. Por ejemplo, el Advaita Vedanta sostiene una visión no dualista. Es decir, afirma que Atman, el alma individual, y Brahman son, en realidad, una misma esencia. Es por eso que una de las frases más conocidas de las Upanishads dice, Tat Tvamasi, que puede traducirse como tú eres eso. Ahora, esta expresión no quiere decir que una persona sea un dios. Se refiere a que la esencia más profunda de cada ser es idéntica a la realidad absoluta llamada Brahman.
A diferencia, la escuela de Vaita Vedanta sostiene que el alma y Brahman permanecen separados para siempre. Así que, dependiendo de la tradición que se consulte, esta relación puede entenderse de formas distintas. El hecho de que Brahman no sea venerado se explica en distintos textos, especialmente en el Linga Purana. Aquí, Vishnu y Brahma se encuentran discutiendo sobre cuál de los dos era el más poderoso cuando, de repente, una inmensa columna de fuego emergió de la nada. Es ahí cuando ambos se proponen un reto: quien encontrara el principio o el final de aquella inmensa columna de fuego sería quien podría atribuirse el título del más poderoso. Es así como Vishnu, tomando la forma de Varaha, el avatar jabalí, se arrojó a las profundidades. A su vez, Brahma tomó la forma de un cisne y emprendió el vuelo hacia el otro extremo. Luego de un largo tiempo, Vishnu regresó sin haber encontrado el inicio de aquella inmensa columna. Por otro lado, Brahma también había desistido de la búsqueda, pero optó por mentir. Como prueba presentó la flor de Ketaki, asegurando que ambos habían llegado hasta el extremo de la columna. Pero justo cuando Vishnu estaba a punto de reconocer la derrota y declarar a Brahma como el más poderoso, del inmenso linga de fuego se escuchó una voz que arremetía contra Brahma por su mentira. Luego de esto, Shiva emergió de la columna y reveló lo que realmente había sucedido. Acto seguido, maldijo tanto a la flor de Ketaki como a Brahma. A la flor le prohibió ser utilizada en su adoración y a Brahma lo condenó a tener muy pocos templos dedicados a su culto. En cambio, Vishnu recibió la bendición de ser ampliamente venerado por haber dicho la verdad. Cabe destacar que esta versión es especialmente importante dentro del Saivismo, la corriente del hinduismo que considera a Shiva como la deidad suprema. Por ello, algunos detalles pueden variar en otras tradiciones. El nombre Tripurantaka es uno de los nombres con el que más se le conoce a Shiva y significa el destructor de las 3 ciudades. La historia nos habla de los 3 hijos del Asura Tarakasura, quienes, tras la muerte de su padre, comenzaron una vida de austeridades. Como ya vimos, las austeridades son un medio para obtener bendiciones y grandes poderes espirituales. Brahma les concedió un extraordinario don. Gracias a ello, el arquitecto maya construyó 3 ciudades casi imposibles de destruir. En lugar de otorgarles la inmortalidad, estas solo podrían ser destruidas si, en un único instante, las 3 se alineaban perfectamente. Este detalle será clave más adelante. Los textos describen estas ciudades como enormes fortalezas flotantes capaces de desplazarse por los cielos, en algunas tradiciones incluso son consideradas vimanas. Sin embargo, el inmenso poder hizo crecer el ego y la arrogancia de los 3 hermanos. Con el tiempo comenzaron a aterrorizar a los devas, derrotando a muchos de ellos y sembrando el caos. Ante esta situación, un grupo de devas acudió en busca de Shiva. Al conocer lo que estaba ocurriendo, Shiva descendió a la tierra para enfrentarlos. Cuando comenzó la batalla, quedó claro que no sería una tarea sencilla. La fuerza de los asuras era inmensa y, tal como explicaba la bendición de Brahma, sus ciudades no podían ser destruidas mientras permanecieran separadas. Sin embargo, Shiva conocía perfectamente la condición del don y sabía cómo ponerle fin. Shiva esperó el instante en que las 3 ciudades se alinearon. Ese fue el momento decisivo. Shiva tensó su arco y disparó una única flecha que atravesó y destruyó las 3 ciudades al mismo tiempo. Gracias a esta hazaña recibió el título de Tripurantaka, el destructor de las 3 ciudades. Lo curioso es que algunas versiones afirman que los 3 hermanos sobrevivieron y fueron perdonados por Shiva. Para nosotros, el tiempo suele tener un principio y un final. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de avanzar en línea recta, se repitiera una y otra vez? Bien, esa es precisamente la forma en que se entiende el tiempo dentro de esta tradición. De hecho, el universo no sería un acontecimiento único, sino un ciclo que nace, existe, desaparece y vuelve a comenzar de manera indefinida. Es decir, la creación y la destrucción no representan el final de todo, sino el inicio de un nuevo ciclo. Ahora, estos ciclos reciben el nombre de yugas. Se dice que existen 4, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga y Kali Yuga. Como veremos más adelante, cada uno representa una etapa distinta en la que el Dharma va disminuyendo poco a poco. Pero aquí viene la parte curiosa. Una vez que termina el Kali Yuga, el tiempo no llega a su fin. En realidad, comienza nuevamente el Satya Yuga, dando inicio a otro ciclo completo. Así que, en otras palabras, el tiempo no avanza hacia un único destino, sino que gira continuamente. Y no solo eso, porque estos ciclos forman parte de otros todavía más grandes. Se dice que 1000 ciclos completos de 4 yugas constituyen un solo día de Brahma, conocido como un kalpa. Luego de esto, llega una noche de Brahma con la misma duración, durante la cual el universo permanece disuelto antes de comenzar nuevamente. Lo curioso aquí es que incluso Brahma está sujeto al paso del tiempo. De hecho, cuando termina su vida, el universo entero desaparece para dar paso a otro Brahma y a una nueva creación. Es por eso que el tiempo es visto como una sucesión interminable de creaciones y destrucciones.
Pero aquí viene la parte más interesante. Esta visión también explica por qué muchos acontecimientos parecen repetirse una y otra vez. En muchos casos, los mismos principios, los mismos conflictos e incluso distintos avatares vuelven a manifestarse en cada ciclo cósmico para restaurar el equilibrio cuando el Dharma comienza a desaparecer. En esencia, el tiempo no sería una línea con un principio y un final, sino una rueda que gira eternamente. Este es sin duda uno de los eventos más perturbadores, la decapitación de Daxa. Daxa era uno de los Prajapatis, seres creados por Brahma para dar origen y poblar el universo. Además, estaba estrechamente vinculado a los Yajnas y era el padre de Sati, la primera consorte de Shiva. Daxa sentía un profundo odio hacia Shiva, ya que lo consideraba un asceta indigno de formar parte de su familia. Un día, Daxa organizó un yajna al que invitó a numerosos devas y otras figuras importantes. Sin embargo, deliberadamente no invitó a Shiva. Shiva decidió no asistir, pero a Sati sí le molestó. Debido a ello, decidió acudir a la ceremonia pese a las negativas de Shiva. Así fue como Sati llegó al yajna, pero al hacerlo no fue recibida de buena manera. Su padre comenzó a insultarla públicamente tanto a ella como a su esposo. Incapaz de soportar aquella humillación, Sati decidió abandonar su cuerpo mediante el fuego, de hecho en algunas versiones, arrojándose al altar del sacrificio y, en otras, consumiéndose con su propio poder espiritual. Se dice que Shiva sintió el momento en que Sati desaparecía, lo que desató una ira incontenible. Entonces, arrancó un mechón de su cabello y creó a Virabhadra, un poderoso ser de destrucción. Poco después, Virabhadra llegó acompañado de un grupo de ganas. Es aquí donde comienza una batalla brutal que termina cuando Virabhadra decapita a Daxa. Sin embargo, la historia no terminó allí. Un grupo de devas imploró el perdón de Shiva, quien finalmente accedió por el importante papel que Daxa desempeñaba en el orden del universo. Sin embargo, antes de devolverle la vida, Shiva reemplazó su cabeza por la de una cabra y le devolvió la vida. Tras reconocer su error, Daxa completó finalmente el yajna que había provocado toda la tragedia. Bien, el diluvio es un tema presente en diferentes mitologías, tanto en la sumeria, mesopotámica y la bíblica. Este evento también es narrado en la tradición hindú, aunque una de sus versiones más conocidas aparece en el Matsya Purana y el Bhagavata Purana. Ahora, en estos textos se nos habla de Manu, quien se encontraba a las orillas de un río realizando sus abluciones. Luego de esto, encontró un pequeño pez que le pidió protección, así que Manu decide brindársela. Con el paso del tiempo, el pez no dejaba de crecer, a tal punto que Manu terminó llevándolo hasta el océano. Pero aquí viene la parte más interesante. El pez le revela que en realidad era Matsya, un avatar de Vishnu, y además le advierte sobre el inminente fin de una era con la llegada de una gran inundación. Luego de esto, Matsya le aconseja construir un gran barco en el que debía llevar a los 7 sabios, conocidos como los Saptarishi, a su esposa y, según algunas versiones, los Vedas. También debía llevar las semillas de todas las formas de vida. Pero, ¿a qué se refiere esto? Bien, podríamos entenderlas como la forma de preservar toda la vida para que pudiera renacer después del diluvio, algo que lo diferencia del relato bíblico, donde Noé debía llevar parejas de animales dentro del arca. Ahora, luego de un tiempo, Manu terminó de construir el barco y reunió en él las semillas, los seres vivos y a los sabios. Poco después, el diluvio comenzó. Es en ese momento cuando Matsya regresó, habló con Manu y le pidió que atara el barco a uno de sus cuernos. Así, fueron guiados por el avatar de Vishnu a través de las aguas hasta llegar a la montaña Malaya, donde la inundación llegó a su fin y la vida pudo comenzar de nuevo. Y aquí llegamos al que, según la tradición, será el último avatar de Vishnu, Kalki. Ahora, se nos habla de él en textos como el Mahabharata, el Bhagavata Purana y, de forma mucho más extensa, en el Kalki Purana. Se dice que aparecerá cuando el Kali Yuga haya alcanzado su punto más crítico, una época en la que el Dharma prácticamente habrá desaparecido y la corrupción dominará el mundo. Pero aquí viene la parte más interesante. Kalki descenderá montando un caballo blanco llamado Devadatta y portando una espada resplandeciente. Recorrerá el mundo enfrentándose a los gobernantes corruptos y a quienes hayan abandonado por completo el Dharma, poniendo fin al caos que caracteriza esta era. Luego de esto, purificará la tierra y restaurará nuevamente el equilibrio. El resultado será el comienzo de un nuevo Satya Yuga, dando inicio a un nuevo ciclo cósmico. Este evento tuvo lugar luego de la decapitación de Daxa. Shiva se acercó a la hoguera, tomó el cuerpo de Sati entre sus brazos y comenzó a recorrer el universo consumido por el dolor. Se dice que su tristeza era tan inmensa que comenzó a realizar el Tandava, una danza cuya intensidad amenazaba con alterar el equilibrio del universo. Ahora, el tiempo pasó y tanto Brahma como Vishnu comprendieron que, si aquello continuaba, el orden del cosmos corría un grave peligro. Es por eso que Vishnu tomó su Sudarsana Chakra, su disco giratorio, y lo lanzó contra el cuerpo de Sati.
Lo que ocurrió después dio origen a uno de los lugares más sagrados del hinduismo. Las distintas partes del cuerpo de Sati, y según algunas tradiciones, también sus joyas y adornos, fueron cayendo por todo el subcontinente indio. Es decir, cada uno de esos lugares quedó marcado como un sitio sagrado. Bien, a estos lugares se les conoce como los Shaktipitas, y cada uno representa una parte específica del cuerpo de Sati. Con el tiempo, estos sitios se convirtieron en algunos de los centros de peregrinación más importantes dedicados a Shakti, donde miles de devotos continúan rindiéndole culto hasta el día de hoy. Pero la intervención de Vishnu no tuvo como objetivo separar a Shiva de Sati por crueldad. En realidad, buscaba poner fin al inmenso dolor que consumía a Shiva y evitar que el universo siguiera perdiendo su equilibrio. Gracias a ello, Shiva abandonó poco a poco su duelo y el orden del cosmos pudo restablecerse. Lo curioso es que no existe un consenso absoluto sobre cuántos Shaktipitas hay. Dependiendo del texto o de la tradición que se consulte, el número puede variar. Sin embargo, todos coinciden en una misma idea: cada uno de estos lugares representa la presencia espiritual de Sati. Probablemente este sea uno de los grupos más incomprendidos y perturbadores de todo el video, los Agori. De hecho, basta con ver algunas imágenes de ellos para pensar que se trata de personas dedicadas a realizar rituales oscuros. Pero, en realidad, su filosofía es mucho más compleja de lo que parece. Bien, los Agori son una corriente ascética del saivismo que considera a Shiva como la realidad suprema. Se les conoce por llevar una vida extrema, rechazando las normas sociales y buscando la liberación espiritual mediante prácticas que la mayoría de las personas evitaría. Ahora, una de las cosas que más llama la atención es que muchos viven cerca de los ghats de cremación, especialmente en lugares como Varanasi. De hecho, suelen cubrir su cuerpo con cenizas procedentes de las piras funerarias y utilizan cráneos humanos, conocidos como kapalas, como recipientes durante algunos de sus rituales. Pero aquí viene la parte curiosa. Todas estas prácticas no buscan rendir culto a la muerte ni promover la violencia. En realidad, se refieren a una forma de enfrentar aquello que la mayoría teme o considera impuro. Es decir, para un Agori no existe una separación absoluta entre lo puro y lo impuro, ya que todo forma parte de una misma realidad. Es por eso que algunas de sus prácticas resultan tan impactantes. Se dice que, en ocasiones, consumen alimentos considerados impuros o realizan rituales en cementerios. El problema es que muchas veces estas acciones se sacan de contexto y terminan alimentando numerosos mitos sobre ellos. La caída de Dwaraka es este evento del cual se habla en el Mahabharata y nos explica cómo un reino puede desaparecer de forma tan repentina. Ahora, lo interesante es que todo ocurre por un conjunto de maldiciones. Tras finalizar la guerra de Kurukshetra, Gadari, la madre de los Kauravas, maldice a Krishna, ya que, según ella, siendo una entidad divina pudo haber evitado aquella guerra. Es por eso que le declara que, así como ella había visto desaparecer a toda su familia, también llegaría el día en que el clan de Krishna terminaría destruyéndose a sí mismo. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, un grupo de brahmanes también lanzó otra maldición. Todo comenzó cuando Samba, el hijo de Krishna, junto a varios de sus amigos, decidió jugarles una broma pesada. Pero, ¿en qué consistía? Los jóvenes disfrazaron a Samba de mujer embarazada y acudieron ante los sabios para preguntarles si daría a luz un niño o una niña. Los brahmanes comprendieron de inmediato que todo era una burla y, enfurecidos, pronunciaron la siguiente maldición: de aquel falso embarazo nacería un mazo de hierro que acabaría con toda la raza de los Yandavas. Poco después, la profecía comenzó a cumplirse y, tal como habían anunciado los sabios, de Samba emergió un mazo de hierro. Por miedo a lo que pudiera ocurrir, los Yadavas lo pulverizaron y arrojaron el polvo al río, creyendo que así evitarían el destino. Pero aquí viene la parte curiosa. En el lugar donde aquel polvo llegó a la orilla crecieron unas plantas llamadas Eraka, las cuales, con el tiempo, se transformaron en varas de hierro. Y aquí es donde la maldición comenzó a cumplirse. Más adelante, Krishna y su pueblo organizaron un gran yajna a orillas del río. La celebración estaba llena de danzas, cantos y un gran banquete. Seguido de esto, muchos comenzaron a beber y, poco a poco, empezaron a insultarse, a recordar antiguas rivalidades y, finalmente, estalló una violenta pelea. En medio del enfrentamiento, los Yadavas arrancaron las plantas Eraka, pero estas ya se habían convertido en varas de hierro. Con ellas comenzaron una auténtica masacre, mientras Krishna observaba cómo las dos maldiciones terminaban cumpliéndose ante sus propios ojos. El templo de Karni Mata es el hogar de más de 20.000 ratas, las cuales conviven con los seguidores de Karni. Pero, ¿por qué ocurre esto? Se dice que Karni Mata fue una guerrera y una sabia. De hecho, la tradición la considera una encarnación de la diosa Durga. Según la tradición, un joven de su familia llamado Lasman murió ahogado mientras bebía agua de un estanque. Desesperada por su pérdida, Karni Mata acudió ante Yama, el dios de la muerte y señor del inframundo, para pedirle que le devolviera la vida. Sin embargo, Yama se negó.
Esta decisión provocó la furia de Karni Mata, quien declaró que los miembros de su linaje ya no pasarían por el reino de Yama. En su lugar, tras morir, reencarnarían como ratas y, posteriormente, volverían a nacer como humanos, repitiendo este ciclo de forma continua. Es por eso que las ratas del templo son tan veneradas y protegidas, pues se cree que albergan las almas de los miembros del linaje de Karni Mata. De hecho, esta devoción es tan profunda que muchas personas las tratan como iguales, llegando incluso a comer y beber del mismo recipiente que ellas. También existe la creencia de que ver una rata blanca es un símbolo de bendición, ya que podría tratarse de Karni Mata reencarnada o de alguno de sus familiares más cercanos. Asimismo, se considera un grave acto hacerles daño. Según la tradición, si alguien mata accidentalmente a una de estas ratas, debe ofrecer una rata de oro del mismo tamaño como forma de expiación. La muerte de Krishna es narrada al final del Mahabharata. De hecho, se le describe como el fin y el inicio de una era. Verán, luego de presenciar la caída de su reino, Krishna se retiró al bosque a meditar. Poco después conocemos a Jara, un cazador que se encontraba por ahí. Un dato curioso es que en varias versiones se trata a Jara como una encarnación de Bali. Ahora, Jara se encontraba dentro del bosque cuando se percató de una silueta y, confundiéndola con un venado, tomó su arco y disparó. Al impactar la flecha, Jara se acercó y, tras asomarse, vio a Krishna herido y desangrándose por el talón. Luego de esto, Jara se derrumba por lo que había hecho, y es aquí donde Krishna lo levanta y lo consuela, explicándole que todo esto era parte del karma y como Krishna, en su vida como Rama, había acabado con Bali de una forma similar. Es así como Jara se compone y entiende todo. Poco después, el cuerpo de Krishna cae y Vishnu vuelve a su forma divina, dando así fin al Dvapara Yuga y comenzando con el inicio del Kali Yuga, una era donde la decencia humana decaerá mucho.